Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Para mí es un gusto saludarlos y darles la más cordial de las bienvenidas al inicio, al arranque de esta transmisión que vamos a estar haciendo a partir de este momento y en las siguientes semanas a través del Facebook, de la cuenta de Facebook del Centro Carbonell. Los contenidos a los cuales ustedes van a tener acceso derivan de un curso de licenciatura que impartí para alumnas y alumnos del Centro Carbonell. Las sesiones fueron previamente grabadas y se les harán del conocimiento, se distribuirán a través de esta cuenta de Facebook del Centro Carbonell de manera semanal. Es muy importante que sepan todas y todos ustedes que el derecho constitucional en México, desde luego, es la base, es la arquitectura más relevante del sistema jurídico mexicano y quiero, además de darles la bienvenida y agradecerles el favor de su tiempo y el favor de su atención, pedirles también que si saben de algún colega, de algún compañero, de algún alumno o alumna, persona interesada en estos temas que consideren ustedes que les puede servir lo que en este curso estaremos explicando, por favor avísenles, háganlo llegar. Esto se hace con un ánimo divulgativo, se hace con un ánimo de aportación y de construcción a la cultura jurídica del país, porque México va a salir adelante si entre todos logramos construir un Estado constitucional de derecho. Y ese horizonte depende, como les digo, de que efectivamente exista una cultura jurídico-constitucional que en buena medida, además de servir a los objetivos docentes del Centro Carbonell y de nuestro programa de licenciatura específicamente, pero en buena medida, pues es también lo que se propone esta transmisión. Queremos llegar a todas aquellas personas que pudieran estar interesadas, que se interesen, que pudieran tomar algún aprendizaje, alguna lección en lo que aquí diremos y si ustedes nos ayudan a lograrlo, les estaremos, por supuesto, muy agradecidos y muy reconocidos. No me extiendo más porque ya está lista la transmisión de la primera sesión, de la primera clase. En todo caso, reiterarles la más cordial de las bienvenidas, el más entusiasta de los agradecimientos, porque sé que muchas y muchos de ustedes no solamente nos siguen en las redes sociales, sino que comparten nuestros contenidos, divulgan lo que con frecuencia vamos publicando y de esa manera entre todos estamos generando una gran comunidad académica, una gran comunidad profesional y en esa tesitura queremos ir y ahí es donde se inserta este curso. Bienvenidas, bienvenidos, pasen muy buena noche. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos, saludarlas. Espero que estén muy bien. Y les doy la bienvenida a esta primera sesión de la materia de Derecho Constitucional que corresponde. Este es un curso obviamente de licenciatura y de que la materia de Derecho Constitucional, siendo como lo es del todo relevante y de gran importancia para su formación como futuras abogadas y futuros abogados, también es cierto que no sé si vaya a ser, digamos, como su materia favorita o no. Entonces les voy a dar en la clase lo básico y quien quiera profundizar, quien quiera ir más rápido y quien quiera ir a fondo, no se preocupen, les voy a dar todo el apoyo para que así sea. Si no hubiera ninguna duda y si les parece bien, les propongo que entremos directamente en el tema que está señalado para la... Perfecto, pues entonces le damos para adelante. Quiero decirles también, por cierto, permítanme esta anécdota personal, que hace como 10 años que no daba yo clase en licenciatura. Di durante 20 años en la Facultad de Derecho de la UNAM, pero ya últimamente la agenda pues no está tan sencilla, no está tan fácil y no había podido dar, pero la verdad es que para mí es un gran gusto. La primera vez que di curso a nivel de licenciatura, muchos de ustedes todavía no habían nacido, fue en 1990. Para que se den una idea, estaba yo empezando el tercer semestre de la carrera de mi licenciatura
1990, y pues me da gusto ahora, 35 años después, imagínense nada más, regresar a dar clase a la licenciatura. Muy bien, es para mí un bravo privilegio. La primera clase tiene que ver con el origen y el desarrollo del constitucionalismo. Y aquí recupero como primera idea central que nos va a guiar a lo largo de esta sesión una advertencia de este gran filósofo del derecho y filósofo de la política que fue Norberto Bobbio. Para mí una figura emblemática. Me formé en el pensamiento jurídico primero y político después de Bobbio. Y Bobbio en algunas de sus obras decía en relación a los derechos humanos, y yo lo voy a aplicar para el Estado constitucional de derecho. Bobbio decía, los derechos tienen un tiempo, tienen una época. Los derechos no han existido siempre. Y esta es la primera idea con la que quisiera que nos quedáramos. El Estado constitucional de derecho, el constitucionalismo como ideología, tiene un tiempo determinado. Nace en un momento preciso de la historia moderna de la humanidad que podemos, para efectos prácticos, sin entrar ahorita en dimes y diretes, poner e identificar esta época del constitucionalismo a partir del último cuarto del siglo XVIII. Ahí es donde arranca nuestra historia. En los últimos 25 años del siglo XVIII, en donde se producen dos fenómenos políticos, sociales, económicos, desde luego normativos de la mayor relevancia, que han sido descritos a través de una imagen que también me gustaría que se quedaran ustedes con ella, y se llama el constitucionalismo de las dos orillas. Fíjense en esta idea, el constitucionalismo de las dos orillas. ¿Por qué? Porque de manera prácticamente simultánea se producen transformaciones, repito, políticas, sociales, económicas y desde luego normativas en las dos orillas del Océano Atlántico. Se produce la Revolución de Independencia de los Estados Unidos y se produce la Revolución Francesa, que tienen profundos significados para el constitucionalismo de nuestro tiempo. Me refiero primero al proceso revolucionario norteamericano que tantas lecciones nos ha dejado y que tiene un impacto directo para entender cómo es hoy el constitucionalismo en México. Si nosotros somos capaces de entender el origen histórico del constitucionalismo en Estados Unidos, nos vamos a explicar muchas cosas que hoy están pasando. Esto es muy importante porque para mí la historia del derecho y la historia del Estado constitucional, al cual le vamos a dedicar la primera y la segunda sesión de las 15 de esta materia, sirven no como un ejercicio de erudición o no como un ejercicio de nostalgia o de remembranza, sino que sirven como una clave metodológica para entender el constitucionalismo de nuestros días. ¿Qué es hoy el constitucionalismo? En muy buena medida viene de ese origen. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos hay un proceso a partir del cual se intenta llevar a cabo la independencia de lo que habían sido originalmente las 13 colonias. ¿Cuál era la potencia que dominaba ese territorio todavía en formación? Pues evidentemente Inglaterra. Entonces los norteamericanos se quieren independizar de esa monarquía inglesa que pues tenía obviamente muchos siglos. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través fundamentalmente de un documento que es muy famoso. Ojalá se tomen un tiempo para leerlo. Vale mucho la pena. Tiene muchas claves para entender el mundo moderno, que es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, fundamentalmente redactada por Thomas Jefferson. Y quiero que recuerden esta fecha porque es muy significativa y todavía y les va a hacer sentido hasta la actualidad. Fíjense,
4 de julio de 1776. 4th of July. Hasta películas se han hecho, ¿sí o no? Se han hecho películas sobre el 4 de julio, que es el Día Nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ese día se promulga precisamente la Declaración de Independencia. Y en esta Declaración de Independencia ya hay algunas afirmaciones muy significativas. Por ejemplo, hay expresado, no es, la Declaración de Independencia no es un texto que tenga artículos, como sí lo es la Declaración Francesa que voy a explicar en unos minutos. Es un texto, digamos, es un manifiesto prácticamente. Es un texto así de corrido, no es artículo primero, artículo segundo. En uno de sus párrafos, la Declaración de Independencia dice que hay un derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y esto es muy importante para entender el constitucionalismo contemporáneo. Los pueblos se autodeterminan. Los pueblos por sí mismos, sin la intervención de ningún otro país, fíjense qué importante recordarlo ahora, ¿no? En el 2025, deben definir su propio destino. ¿Qué quieren ser? ¿Quieren ser repúblicas? ¿Quieren ser monarquías? ¿Quieren ser regímenes presidenciales? ¿Quieren ser regímenes parlamentarios? ¿Quieren tener división de poderes? ¿Quieren tener un poder judicial electo por voto popular? Pregunta, ¿quién lo va a decidir? Entonces, en la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, ellos dicen, pues tiene que ser el pueblo, tiene que ser la gente. Oye, pero es que Inglaterra, el monarca, la monarquía, no, 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 a ver, ellos están allá, ellos están allá, ellos no pueden gobernarnos. Como en su momento América Latina se tuvo que independizar también de las potencias coloniales que en su caso, en nuestro caso, fueron España y Portugal. Entonces, creo que ahí hay una idea muy, muy importante. Ahora, esta autodeterminación suena muy bien, ¿no? ¿Están de acuerdo en que suena muy bien? Que cada quien se autodetermine, que cada pueblo se autodetermine, que cada nación elija su propio rumbo, la forma en la que se quiere organizar. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Si hiciéramos ahorita un referéndum y les dijera quién está de acuerdo con la idea de que los pueblos se autodeterminen, yo creo que todos levantaríamos la mano, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero viene una pregunta importante. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo darle, em, cómo aterrizar esta idea del derecho a la autodeterminación? Y entonces el siguiente paso que se tiene que dar en este proceso del constitucionalismo de la orilla americana es darse una constitución. ¿Por qué? Porque las constituciones son la manifestación concreta y específica de ese derecho a la autodeterminación, por si no quedaría obviamente en el aire, quedaría como un buen deseo, como una especie de utopía, pero el aterrizaje práctico del derecho a la autodeterminación de los pueblos es en vista de eh, la redacción de un documento formal, normalmente un documento escrito. El constitucionalismo contemporáneo es de constituciones escritas con alguna salvedad, como la Constitución del Reino Unido. Y entonces se da este paso que en Estados Unidos sucede en otra fecha emblemática que es 1787. Ahorita lo refiero. En relación al comentario de César Cervantes en el chat, sí, coincido, es muy ambiguo y agrego, César, es muy atinado tu comentario, agrego que a esta ambigüedad se tiene que añadir una visión histórica de cómo se entendía en ese entonces el concepto de pueblo, porque no es lo mismo que ahorita. El preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos, es decir, una especie de texto que viene al inicio antes del artículo primero, empieza diciendo "We, the people of the United States", nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. ¿Y qué se entendía en ese entonces por el pueblo? En ese entonces, el pueblo no era la población.
el 100% de la población. El pueblo era quien tenía derechos de participación política, quien podía ejercer, por ejemplo, el sufragio, quien participaba políticamente. ¿Quiénes estaban excluidos de ahí en ese momento? Bueno, estaban excluidos de esa concepción del pueblo. Las mujeres estaban excluidos, por supuesto, quienes no hubieran cumplido la mayoría de edad. Estaban excluidos quienes estaban sometidos al régimen que todavía imperaba en ese entonces, obviamente, de la esclavitud. Los esclavos no eran considerados parte del pueblo. Y estaban excluidos quienes no sabían leer y escribir o quienes no eran propietarios de determinadas extensiones de tierra, porque existía la figura, lo vamos a ver más adelante, del sufragio censitario. No era un sufragio universal. Entonces sí, coincido en que es un poco ambiguo y probablemente siga siendo ambiguo. Pero lo importante aquí es señalar que Estados Unidos hace una revolución de independencia para quitarse el yugo de la potencia colonial, que en este caso era Inglaterra, y dotarse de un instrumento que le permita materializar su eh, derecho a la autodeterminación. Esta constitución, la primera constitución federal norteamericana, es del 26 de septiembre de 1787 y se redacta en la ciudad de Filadelfia. Es la Constitución de Filadelfia de 1787. Tenía antecedentes en constituciones de los estados. Los nativos americanos, exactamente, también, tienes toda la razón, Zaira. Entonces había, sobre todo, pues una constitución, había muchas, pero digamos, una que sirvió de gran inspiración fue la Constitución de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, por ejemplo, que era de 1776, el Cuerpo de Libertades de Massachusetts, que era de 1641, en fin, había diversas eh, normas que servían de antecedente, pero realmente esta Constitución de 1787 es el gran salto, el gran paso. Y costó mucho que se aprobara. Costó mucho que se aprobara porque los estados estaban reacios a constituir un poder central fuerte. ¿Por qué? Pues porque venían de la sombra de otro poder central fuerte, que era la potencia colonial inglesa. Y entonces ellos decían, oye, pero ¿por qué si nos estamos emancipando, si nos estamos independizando de Inglaterra, vamos a generar más o menos lo mismo, pero aquí, con nosotros? ¿Para qué? Mejor potenciemos a los poderes locales. Y se tuvo que llevar a cabo una verdadera campaña de promoción del texto constitucional para que se lograra la ratificación de las colonias en ese entonces. Y esto se hizo a través de una serie de artículos periodísticos que escribieron tres grandes intelectuales y que luego estos artículos periodísticos se juntaron en un libro que dicen que es el mejor libro, dicen, es el mejor libro de ciencia política de todos los tiempos, fíjense. El mejor libro de ciencia política de todos los tiempos, El Federalista. Búsquenlo, léanlo si les interesa, si quieren profundizar en ello, es una obra clásica del pensamiento político, desde luego. Y eh, pues es la gran referencia. Lo escribieron Alexander Hamilton, John Jay y también el tercer autor que es muy eh, importante y que fue presidente de los Estados Unidos, por cierto, James Madison. James Madison, que luego les voy a explicar porque es muy importante. Entonces, llegamos a 1787 y está la Constitución. Ahora, ¿qué nos dice esa Constitución para ahorita? Para entender nuestro tiempo, nuestro presente. Fíjense.
dos elementos centrales que no venían de la potencia colonial inglesa. Primero, la Constitución de los Estados Unidos diseña un régimen presidencialista. Ah, caray, ¿sí le suena esto? ¿Conocido o no? Sí, ¿verdad? Como que algo quedó, ¿no? Ahí, como que algo quedó en el camino para México. ¿Qué quiere decir el régimen presidencialista? Lo vamos a ver más adelante cuando revisemos cómo la Constitución mexicana regula la forma de Estado y la forma de gobierno, pero les adelanto esto. En un régimen presidencialista, el poder ejecutivo tiene legitimidad popular directa. ¿Qué quiere decir? La gente vota por un determinado candidato. ¿Quién elige a la persona que ocupa la presidencia? El pueblo, la gente, los ciudadanos. En un régimen parlamentario, como es típico de los países europeos, esto no sucede porque hay una legitimidad indirecta. Es decir, el pueblo elige a sus representantes populares que integran una legislatura y la legislatura elige a el titular del Ejecutivo en un régimen parlamentario. Y luego hay modelos híbridos que también los vamos a ver en la clase correspondiente, como el caso de Francia. El caso de Francia es un régimen híbrido entre el régimen presidencialista y el régimen parlamentario. Pero lo importante es que Estados Unidos dice, queremos ser una república. Desde luego, obviamente la idea de la monarquía pues era imposible porque venían ellos de independizarse de una monarquía, en este caso la inglesa. Entonces dijeron, vamos a ser una república y vamos a ser una república presidencialista. Y sopas nos lo heredaron a toda América Latina. Fíjense, América Latina. Toda América Latina es presidencialista. Pero hay una segunda nota muy importante, que también tiene que ver con lo que es México hoy. Bueno, el presidencialismo ya lo veremos más adelante, pero estoy seguro que ustedes ya ahorita están imaginando cómo de ese antecedente, y dicen ustedes, oye, ¿a poco de 1787? De ahí viene esto que somos hoy día, donde vemos estas cosas terribles de la política mexicana. Pues sí. Bueno, pero hay otra nota muy importante. Y es que la Constitución Federal Norteamericana establece una forma de Estado federal, una forma de federalismo. ¿Le suena también? ¿Verdad? ¿Por qué existe hoy el estado de Morelos, Yucatán, Baja California, Tamaulipas? ¿Por qué? ¿Y por qué existe una circunscripción geográfica muy determinada que es la sede de los poderes federales y que tiene asignada la capitalidad, es decir, la Ciudad de México? Al igual que en Estados Unidos, fíjense, en Estados Unidos hay un territorio específico para la capital. ¿Cómo se llama? Washington, D.C. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene todo eso? De la Constitución de 1787. Obviamente en ese entonces, pues les estoy resumiendo mucho, pero pues, hubo grandes debates, ¿no? Por ejemplo, hubo un debate sobre qué tan fácil o qué tan difícil tendría que ser cambiar la Constitución. La Constitución tendría que ser muy difícil de cambiar o tendría que ser muy fácil de cambiar. Y en este libro que está indicado como lectura requerida en el primer capítulo para la clase de hoy, cito algún debate que tuvieron en ese momento Thomas Jefferson y James Madison. Está en la página, quienes tengan el libro por ahí, si me quieren seguir, está en la página 11 el párrafo que ahorita quiero referir. Thomas Jefferson, si lo tienen a la mano. Thomas Jefferson dice, propone una idea extraordinariamente importante. Oigan esta frase, fíjense bien, pongan atención a esto. Thomas Jefferson dice, la tierra pertenece a los vivos. Los vivos tienen la tierra en usufructo y los muertos no tienen poder ni derechos sobre ella. La porción que ocupa un individuo deja de ser suya cuando él mismo ya no es y revierte a la sociedad. Ninguna sociedad puede hacer una constitución perpetua. Fíjense.
Ninguna sociedad, repito, puede hacer una constitución perpetua, ni tan siquiera una ley perpetua. La tierra pertenece siempre a la generación viviente. Pueden, por tanto, administrarla y administrar sus frutos como les plazca durante su usufructo. Y concluye la carta que le manda Thomas Jefferson, siendo en ese entonces embajador de Estados Unidos en Francia, a James Madison, concluye diciendo: toda constitución y toda ley caducan naturalmente pasados 34 años. Ah, caray. Sería la fecha de caducidad. O sea, tenemos que cambiar de constitución cada 34 años. ¿Por qué? ¿Por qué 34 años? Porque en ese momento, aunque ustedes no lo crean, fíjense cómo hemos avanzado, ¿verdad? Que nos quejamos mucho de la época que nos tocó vivir, yo creo que no hay que quejarnos tanto. En ese momento era la esperanza de vida, 34 años. Y entonces decía, bueno, una generación se da su propio texto constitucional, pero cuando esa generación ya no está, le toca a la siguiente decidir cuáles son las reglas bajo las cuales va a determinar su propio presente y su propio futuro. ¿Por qué? Vuelvo a la idea de Jefferson. La tierra pertenece a los vivos. Los muertos no tienen derechos. Nada más que a James Madison esto le sonaba muy raro. James Madison contesta en otra carta, está transcrita al final de la página, la respuesta, una parte de la respuesta al final de la página 11 y en la página 12, y, y dice, a ver, ¿qué pasa si las generaciones futuras pueden aprender de lo que dice la Constitución y les resulta útil tener resueltos ciertos temas, ¿no? Porque imagínense que cada 34 años tuviéramos que debatir si queremos una república o una monarquía, si queremos ser un estado centralista o un estado federal, si queremos un régimen presidencial o uno parlamentario, si deberíamos de tener en la Constitución la libertad de expresión o no, si ponemos en el texto constitucional la pena de muerte o no, qué derechos sí, qué derechos no. Imagínense sentarnos y discutir esto con demasiada frecuencia. Entonces, James Madison no le compra la idea a Jefferson y dice la Constitución tiene que ser estable. Claro que tiene que haber un mecanismo de reforma, claro que podemos revisar, mejorar ciertas cosas. Madison no se opone a ello, pero no podemos desechar de plano la Constitución, porque hay un párrafo de la carta de Madison en respuesta a Jefferson donde dice, las mejoras introducidas por los muertos constituyen una carga para los vivos que sacan de ellas los correspondientes beneficios. Esta carga no se puede satisfacer de otra manera más que ejecutando la voluntad de los muertos que acompañaba a esas mejoras. Por tanto, ciertamente Madison dice, se están pasando obligaciones de una generación a otra, los muertos hoy gobiernan, porque esas personas que redactaron la Constitución ya no están, ya no son personas que habitan este planeta, pero a lo mejor eso nos conviene, a lo mejor eso nos ayuda. Entonces no le compra digamos, la teoría a, eh, a Jefferson. ¿Quién ganó en este debate? Hoy, pues ya pasaron más de 220 años, ya les puedo dar el veredicto. ¿Quién creen que ganó? ¿Jefferson o Madison? Jefferson, que decía, cambien de constitución cada 34 años. O James Madison, que decía, bueno, a ver, no hay que escribir la constitución en piedra, no son los 10 mandamientos bíblicos, pero tampoco podemos ignorar lo mucho que ayuda a un país el tener definidos y estables ciertos temas. ¿Quién creen que ganó? Bueno, pues ganó James Madison. ¿Por qué ganó James Madison? Porque al día de hoy, la Constitución Federal Norteamericana de Filadelfia, oigan este dato porque es verdaderamente impresionante. Uno, sigue vigente, es la más antigua del mundo, sigue totalmente vigente. Y dos, solamente se ha modificado
a través de 27 enmiendas. Allá le llaman enmiendas. Cuando veamos ese tema se los voy a explicar con detalle. No, no es como aquí que ya ven que en la Constitución, bueno, en la Constitución y en las leyes en México, cuando hay una reforma, el texto de la reforma se integra en el texto que ya teníamos, ¿no? Como que se subsume. No. Allá en Estados Unidos, ¿qué pasa? Tú tienes tu texto y luego tienes un anexo de enmiendas numeradas. Entonces, ahorita tenemos en Estados Unidos, tienen allá, de la enmienda primera a la número 27. Enmienda primera y así sucesivamente. 27 enmiendas. Entonces, ¿quién ganó? Evidentemente ganó Madison. La última enmienda, para que se den una idea, la última enmienda fue promulgada por el entonces presidente William Jefferson Clinton en 1992. Y de 1992 a esta parte no ha habido una sola reforma constitucional en los Estados Unidos. ¿Quieren que les diga cuántas hubo el año pasado en México? ¿Se imaginan? ¿No? Pues en los últimos 2 años, por supuesto que más de 27. Entonces, realmente ha sido eh, una constitución muy, muy estable eh, y realmente creo que Estados Unidos se ha beneficiado de esta estabilidad. Cambiemos de orilla, vámonos a la otra orilla. ¿Qué pasaba en Francia? Francia es un proceso político diferente porque ellos no se tenían que emancipar, no se tenían que independizar de ningún país. Francia quería seguir siendo Francia. Pero ¿por qué Francia hace una revolución? Porque Francia ya estaba harta de el modelo del Estado absolutista. Ellos venían del absolutismo monárquico francés, estos reyes que pues ya hemos escuchado, conocido, que nos imaginamos, ¿no? Luis XIV, todas estas líneas monárquicas, y entonces ellos dicen, ya no queremos ser una monarquía, queremos ser una república. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr ser una república? Pues vamos a derrocar a la monarquía. Y entonces viene el levantamiento en la Plaza de la Bastilla y se otorgan ellos, aquí viene lo importante para esta clase, para nosotros, un documento que se dice, yo la verdad no he hecho la cuenta, obviamente, pero sí lo he leído en varias fuentes, que es el documento jurídico más citado de toda la historia, el que más veces se ha citado. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Repito, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, que es un texto muy corto, también está en internet, búsquenlo, bájenlo, échenle una revisada, se tardan 10 minutos cuando mucho en leerlo, son 17 artículos y son así chiquitos, muy cortitos, pero el texto estaba destinado a servir como preámbulo, no es, en realidad no es un texto constitucional, es un preámbulo a la futura constitución francesa. Y en ese texto, que es muy, muy importante, se establecen algunos principios de la mayor relevancia para entender al Estado constitucional contemporáneo y cómo el constitucionalismo de la orilla francesa es muy diferente al constitucionalismo americano. Fíjense, en el artículo primero de esta declaración francesa se señala lo siguiente, cito, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. ¿Qué es? Ah, ya le contaron, creo. ¿Qué les llama la atención de aquí? Bueno, independientemente, no voy a entrar ahorita, pero porque por razón del contexto histórico,
Entenderán que no había lenguaje de género. Yo sé que a muchos de ustedes les hace ruido esto de los hombres, ¿no? Y en vez de que digan la ciudadanía, etcétera. Bueno, pero en ese entonces no había lenguaje de género, entonces todo eran los hombres, los hombres, los hombres. Pero, ¿qué les suena? Miren, va de nuevo. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Esto evidentemente era el rechazo al principio fundamental de toda monarquía. ¿Por qué? Porque en un sistema monárquico no todos somos iguales. En un sistema monárquico, ¿qué es lo que permite heredar el poder? Una línea dinástica. Ah, tú eres el hijo de quién. Tú eres la hija de quién. Entonces, heredas el poder en una monarquía. Cuando el artículo primero dice, todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales, está cambiando radicalmente el modelo de organización política, porque no nada más estaba el tema de los reyes, venía todo lo que derivaba de la monarquía, los duques, los condes, los vizcondes, los no sé qué, toda la parafernalia, esa característica de un sistema monárquico. Entonces, evidentemente, aquí se está inaugurando, por supuesto, una nueva época. Eh, hay en esta declaración francesa otras cuestiones muy importantes, como por ejemplo la idea de que las personas tienen derechos que son derechos naturales. Ya cuando lleven ustedes la materia de derechos humanos, en el siguiente cuatrimestre lo van a ver con detalle, pero esto es algo muy significativo. Bueno, y de hecho, seguramente lo han visto en su materia del cuatrimestre anterior, probablemente, o no sé si en Introducciones del Derecho o en Teoría del Derecho, el debate entre naturalismo y positivismo. ¿Se acuerdan de todo este debate? Entonces, aquí el artículo segundo de la declaración dice fíjense, cito, la meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Entonces, era una visión naturalista en este contexto muy, muy importante. Y otra cosa relevante, digo, no quiero entrar al detalle del estudio, pero otra cosa muy importante de esta declaración, que tiene una gran trascendencia para toda la historia posterior del constitucionalismo, es que la Declaración Francesa reconoce la preeminencia de la ley. Y como todavía la declaración no era un texto constitucional, la preeminencia de la ley frente a una posible norma suprema como puede ser evidentemente una constitución. En el artículo sexto dice lo siguiente, la ley es la expresión de la voluntad general. A ver, si recuerdan a lo mejor alguna lectura por ahí de la prepa o algunos de ustedes que hayan por ahí cursado alguna otra materia de ciencia política, esto les suena muy conocido. Esta frase, ¿en dónde está? ¿En qué obra clásica del pensamiento político? ¿A qué autor se fusilaron cuando dicen la ley es la expresión de la voluntad general? ¿Quién? ¿Quién había escrito esto así, tal cual, unos cuantos años antes también, en el siglo XVIII? Evidentemente Juan Jacobo Rousseau. ¿Qué libro? En el contrato social. En el contrato social. Pero hay un problema. O sea, suena muy bien. Suena perfecto. Todos estamos de acuerdo. Oye, la ley es la expresión de la voluntad. Ah, pues qué padre. Sí, pero hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Que si la ley es la expresión de la voluntad general, ¿dónde queda la voluntad de un futuro probable, inminente, poder constituyente que le dé a Francia una constitución? Pues si tienes la ley, y la ley es la expresión de la voluntad general. Entonces, ¿esto qué consecuencia tiene? Esto tiene la consecuencia de que en Francia se tardaron de 1789 a 1956, es decir, se tardaron pues prácticamente un poquito menos de 200 años, en tener control de constitucionalidad, es decir, en tener un sistema
que permita invalidar una norma de rango legislativo por ser contraria a la Constitución. El efecto de Rousseau, para que vean cómo a veces escribir libros pues no es tan buena idea, ¿verdad? ¿No? Así como algunos autores, pongo el ejemplo máximo, ¿no? Creo que no hay alguno que pueda superar este ejemplo que les voy a poner. Carlos Marx cuando escribe El Capital o Federico Engels cuando escriben todas las bases del pensamiento comunista, pues hubo gente que lo leyó de muy buena fe y dijeron, oye, pues sí, ¿verdad? Hay que adoptar la utopía comunista. Híjole, ¿cómo terminó esa historia? Pues ya ni les digo. ¿Qué fue del comunismo a lo largo de la historia? Pues fue el Gulag en la Siberia bajo el control de Stalin, fueron los exterminios del siglo XX, la Cuba que todavía hoy está bajo esa trampa ideológica de los hermanos Castro, ya fallecidos, pero todavía con sus herederos ahí rondando, la Corea del Norte, la Venezuela de Hugo Chávez, ahí está, el experimento comunista. ¿Por qué? Porque un señor Carlos Marx y un señor Federico Engels escribieron una serie de libros. Entonces, si ustedes van a escribir libros algún día, que ojalá lo hagan, y estoy seguro que lo harán, pues intenten siempre abonar a los derechos de las personas y aportar al desarrollo de las sociedades y no generar esquemas de pensamiento que someten a terribles tiranías a los individuos. Entonces, este es el constitucionalismo de las dos orillas. Estados Unidos en un proceso de independencia, en una idea de quitarse el yugo de la potencia colonial inglesa y de generar una estructura de poder, de división del poder, que le permita construir una nación. Francia, la otra orilla. La nación ya existía. Francia no tiene que crear una nación. Ese país ya existía. ¿Qué es lo que se busca en Francia con el proceso revolucionario? Cambiar las condiciones de ejercicio del poder político, de tal suerte que se pasara de un régimen dinástico monárquico absolutista a un régimen republicano con el reconocimiento de los derechos, con el reconocimiento de la participación política a través del voto universal y con la idea de que quien tiene que determinar, quien tiene que dictar las decisiones más importantes dentro de esa nación es el pueblo, es la gente. ¿Y cómo lo va a hacer? Y ahí viene ese artículo sexto que les leí. Pues lo va a hacer a través de esa vía de expresión de la voluntad general que es la ley. Este es el contexto en el que se produce el surgimiento, tanto en el caso del constitucionalismo norteamericano como en el caso francés. Hay una idea fundamental, hay una idea que todas y todos ustedes deben de tener presente para entender qué es hoy el derecho constitucional y qué es el constitucionalismo como ideología. Y esta idea es nada más y nada menos que la división de poderes. La división de poderes es la idea que anima el surgimiento del Estado constitucional de derecho y abreva de el pensamiento político de diversos autores que pues han sido fundamentales en el desarrollo de las sociedades modernas. Voy a citar simplemente dos, pero pues obviamente estos dos tienen diversos antecedentes. Aquí se los voy a poner en el chat. John Locke, por un lado, y Montesquieu por otro. John Locke en un libro, en un texto relativamente breve, pero muy importante en la historia del pensamiento político, que se llama El segundo ensayo sobre el gobierno civil. Y Montesquieu, en un libro muy conocido, muy largo, por cierto, que habla de muchos temas y solamente le queda una partecita chiquita a este tema, pero que tuvo gran influencia, que se llama
el espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes. Yo creo que estos autores eh, tomaron como antecedente, y ahorita les voy a decir qué es lo que ellos señalan. Ahorita se los cuento, pero nada más para trazar ahí una línea de pensamiento. Estos autores tomaron como antecedente, bueno, desde luego la gran influencia política que venía de unos cuantos años antes, unos cuantos siglos antes, era, por supuesto, Maquiavelo, pero probablemente creo que el pensamiento ilustrado que defiende la idea de la división de poderes le deba mucho más a Thomas Hobbes, sobre todo en esa obra importante de Hobbes, la más conocida probablemente, el Leviatán, en donde Thomas Hobbes, bueno, el Leviatán es un libro muy largo, trata también de muchos temas, tiene muchos postulados muy importantes, pero voy a recuperar una obra. Thomas Hobbes dice en el Leviatán que la razón de ser del Estado, la primera tarea, la, la única justificación para que tengamos gobiernos es proteger la vida de las personas, es cuidarnos a nosotros. Y entonces nosotros delegamos el poder para que el poder nos cuide. Fíjense cómo los políticos mexicanos tantos años después, más de 400 años después, no han leído a Hobbes y si lo han leído no lo han entendido. Pero yo creo que no lo han leído, evidentemente. Y desde luego, si lo hubieran leído, pues no lo han entendido. Pero son políticos de pocas luces, como ustedes alcanzan a ver. Y estoy hablando de todos los partidos, ¿eh? Estoy hablando de todos los partidos. Entonces, viene, por supuesto, Maquiavelo, viene Thomas Hobbes como antecedentes y luego estos dos grandes pensadores. ¿Qué es lo que aporta John Locke en el segundo ensayo sobre el gobierno eh, civil? Fundamentalmente, hay una idea central en Locke que nos sirve para la clase del día de hoy, y es que John Locke dice que no pueden estar en las manos de las mismas personas las tareas de crear la ley y de aplicar la ley. Fíjense en esta diferencia tan importante. Repito, John Locke en el segundo ensayo sobre el gobierno civil defiende la idea de que tienen que ser unas personas las que hagan la ley, las que creen las normas y otras personas las que apliquen las normas. Fíjense algo tan básico, tan elemental, pero tan fundamental para el Estado constitucional de derecho. ¿Por qué? Dice John Locke en el segundo ensayo. Porque si quien hace las leyes y quien aplica las leyes es la misma persona, puede en un momento dado tener la tentación de cambiar las reglas, pues en el momento que le convenga. Pues es obvio. ¿Sí o no? ¿No le suena obvio? A mí me suena muy obvio. Me suena muy racional. Bueno, esa es la gran aportación. ¿Y qué dice Montesquieu? ¿Qué dice? Ah, mira, lo leyeron con Sagre. Qué maravilla. El derecho dúctil, Zaira. Qué gran obra. Qué gran obra. Maravillosa lectura. Espero que le hayan entendido porque es un gran libro. Hace muchos años, cuando estaban ustedes muy chiquitos, bueno, algunos de ustedes estaban muy chiquitos, me tocó traducir, tuve el gran honor de traducir un libro. ¿De quién crees, Zaira? De Gustavo Zagrebelsky. Historia y Constitución, donde en buena medida trata todos estos temas que ahorita estamos hablando. Bueno, no sé si lo puse por aquí, pero ese libro lo traduje para la editorial Trota en Madrid y se publicó, para que vean que no les miento cuando les digo que estaban muy chiquitos algunos de ustedes, en el año 2005. En el año 2005, es decir, hace 20 años. Historia y Constitución, Gustavo Zagrebelsky, editorial Trota en Madrid, en España. ¿Qué dice Montesquieu? Montesquieu hace una aportación fundamental que todavía debería de resonarnos y hacernos sentido. A mí me hace mucho sentido en la actualidad. ¿Qué dice en el espíritu de las leyes Montesquieu? Montesquieu dice, todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él.
yendo hasta donde encuentre límites. Y agrega, y estas son citas literales, ¿eh? Es necesario que por disposición de las cosas el poder frene al poder. Va de nuevo, oigan esto. Es necesario que por disposición de las cosas el poder frene al poder. ¿Y qué es lo que queda de este pensamiento de Montesquieu? Pues la idea que luego pasa al constitucionalismo americano y en general al constitucionalismo contemporáneo de los checks and balances. ¿Qué quiere decir checks and balances? Pesos y contrapesos. Pesos y contrapesos. Controles recíprocos. Que no todo el poder resida en las mismas personas. ¿Por qué? Pues porque obviamente el pensamiento ilustrado de Locke y de Montesquieu lo que querían rechazar era la monarquía absoluta. Ellos rechazaban la monarquía absoluta. Vamos a dividir al poder. Y claro, yo honestamente les confieso que leí El espíritu de las leyes cuando estaba estudiando mi doctorado en España, en los años, a finales de los años 90, probablemente en el año 96 o así, o 95 debo haber leído en ese momento con mucha atención a Montesquieu. Y la primera vez que lo leí, ¿saben en quién pensé? Inmediatamente, cuando leí esta frase, ¿no? Todo hombre que tiene poder tiende a excederse, abusando de ese poder y yendo hasta donde encuentre límites. Yo dije, este cuate está escribiendo para el PRI de México. Esto es el PRI mexicano, ¿sí o no? Es el PRI mexicano. Claro, ahora, año 2025, 30 años después casi, les puedo decir que ya no es el PRI 2.0, ¿no? Es el PRI 2.0. O sea, movimiento, ¿cómo se llama? Movimiento de Regeneración Nacional o de Renovación Nacional, no sé cómo se llama, pero bueno, el acrónimo es Morena, ¿no? Pero pues es el PRI 2.0. Ya sé que no les gusta que les diga que es el PRI 2.0, pero si conocen la historia política del país, saben a qué me refiero. Las mismas pulsiones autoritarias, la misma concentración del poder, la misma eliminación de controles. No les gustan los controles. ¿Por qué desaparecieron al INAI? Que era una forma de rendición de cuentas y era una forma de control. ¿Por qué están destruyendo al Poder Judicial Federal? Pues porque era un órgano autónomo. Lo mismo, pero exacto. Es una descripción nada más, no es una crítica. Y luego, nada más para cerrar estas referencias un poco doctrinales, entonces, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, pero Rousseau en el constitucionalismo de la orilla francesa, ya cité también el federalista, obviamente, Hamilton, Jay, Madison, y luego en esta narrativa muy apretada, obviamente tendría yo que ir más a detalle, pero estoy haciendo un muy apretado resumen, una referencia adicional que también marcó la historia del constitucionalismo y que tuvo un gran impacto y que es muy aburrido de leer, pero si tienen la oportunidad de leerlo, es un tanto, bueno, no es fácil de leer, pero ahí les va. Alexis de Tocqueville, La democracia en América. La gran obra de este pensador francés eh, que un día decide viajar con un amigo a Estados Unidos y se pasan 6 meses recorriendo Estados Unidos y con los ojos de un francés ve cómo funciona la naciente República Americana y dice, esto es una maravilla. Y regresando a Francia escribe un libro que se publica primero en 2 volúmenes y que ahora ya tenemos una edición en un solo volumen que se denomina precisamente La democracia en América de Alexis de Tocqueville y que también es una referencia doctrinal absolutamente central en este periplo. Y termino con la última. Me gustaría dedicarle muchos minutos a esto, pero tampoco quiero abrumarlos. Hay una más adicional que constituye el marco doctrinal a partir del cual entendemos el Estado constitucional de derecho. John Stuart Mill, se los voy a poner aquí. John Stuart Mill
que escribió muchas cosas y muy interesantes. Fue el gran discípulo de Jeremy Bentham, el gran pensador inglés de la época del utilitarismo, pero en referencia al tema que hoy estamos abordando en esta clase, quiero recomendarles un gran texto de John Stuart Mill que se llama, bueno, lo tradujeron como Sobre la libertad, en inglés, On Liberty, On Liberty, y que es la mejor síntesis, creo yo, de lo que podremos denominar el pensamiento político liberal del siglo XIX. ¿Y por qué es importante para la historia del constitucionalismo? Porque en ese texto, en ese libro, John Stuart Mill nos explica, entre otras muchas cosas, nos explica el llamado. Y oigan este concepto, porque este les va a servir para esta materia y les va a servir para la del siguiente cuatrimestre cuando lleven Derechos Humanos. John Stuart Mill, en el ensayo sobre la libertad, explica el principio de daño. El principio de daño. Y el principio de daño es esencial para el constitucionalismo y lo es para los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el principio de daño dice, según lo expone John Stuart Mill en su libro, que tú no puedes prohibir ninguna conducta que no afecte a alguien más. O sea, ¿qué no puede hacer el Estado? ¿Qué no puede hacer el gobierno? Diseñar una forma de vida virtuosa digamos, apegada a ciertas ideas o a ciertos valores para decidir cómo cada uno de nosotros tiene que organizar su propia, única e irrepetible existencia. No. Lo único que te puede decir el Estado es no hagas cosas que lesionen los derechos de las demás personas. O sea, no hagas cosas que dañen a los demás. Pero de ahí en fuera, haz con tu vida lo que tú quieras. Bueno, yo sé que ahorita todos ustedes que están muy jóvenes dicen, oye, pues esto es muy obvio, sí, sí, pero en esa época esto era una revolución y tan es una revolución todavía hoy que en México no lo hemos entendido. Y si no me creen, vean de qué año es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México que dice que no puedes penalizar el consumo con fines lúdicos o recreativos de la cannabis, de la marihuana, pues. Estamos hablando de qué, 10, 11, 12 años. O todavía las discusiones que tenemos en materia de autodeterminación de mujeres y personas gestantes en temas de embarazo y de aborto, ¿no? Donde uno dice, bueno, pues yo pensaría que cada quien es... Ah, porque hay una frase en el ensayo sobre la libertad de John Stuart Mill, hay una frase fantástica que dice lo siguiente, es una cita literal. Sobre su cuerpo y sobre su espíritu, el individuo es soberano. Fíjense en esta frase. Esta frase resume todo el pensamiento liberal del siglo XIX y es el fundamento de nuestras democracias contemporáneas. Sobre su cuerpo y sobre su espíritu, el individuo es soberano. Nadie lo puede haber dicho mejor. Ya está todo dicho. Ya está todo hecho. Creo que es algo absolutamente fundamental. Si hay una conducta que no cause daño a los demás, no puedes prohibirla. Es más, no, deja que no puedas prohibirla, no puedes ni regularla siquiera. Que las personas tengan un espacio vital para determinar qué quieren hacer con su vida. Que no haya desde el Estado proyectos de promoción de valores o de modelos de vida. No, que cada quien viva como le dé su gana. Habrá gente que quiera estar un miércoles a las 9:05 de la noche tomando una clase de historia del constitucionalismo y habrá gente a esta misma hora que esté surfeando en una playa de Oaxaca desnudos, ¿no? Porque así surfean en algunas playas de Oaxaca. ¿Quién está mejor, ustedes o los que están surfeando? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué dice John Stuart Mill? Que cada quien decida. Yo estoy muy agradecido que me estén escuchando esta noche. Estoy muy reconocido con ustedes. Pero si de repente alguien me dice, oye, fíjate que no puedo ir a tu clase, no puedo tomar tu clase, porque
me tuve que ir a Oaxaca a esta playa nudista surfer. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Oye, y terminada la clase, ¿van a escuchar a Mozart o se van a fumar un churrito de marihuana? Pues es problema de ustedes. O sea, yo les diría, cuiden sus neuronas, pero la verdad es que como liberal convencido que soy y admirador de John Stuart Mill, les digo, hagan ustedes lo que quieran, lo que quieran. Ahí les va. Ahora, ya les conté lo que podríamos llamar, quédense con este concepto, el minuto cero del Estado constitucional. ¿Cómo nace el Estado constitucional? El Estado constitucional nace con el constitucionalismo de las dos orillas y tenemos estas aportaciones doctrinales que vienen desde Montesquieu, todo el pensamiento ilustrado, hasta lo cerré yo en John Stuart Mill. Obviamente, en el siglo XX hay aportaciones muy importantes, ya por ahí mencionaban a Zagrebelsky, está un autor muy importante como Ronald Dworkin, Isaiah Berlin, en fin, Peter Singer en materia de ética y en materia de derechos animales, en fin, hay toda una pléyade de pensadores muy, muy importantes en el mismo siglo XX, pero lo cierro con John Stuart Mill a mediados del siglo XIX. ¿Qué es lo que pasa de ese minuto cero en adelante? Pues lo que pasa es que en el Estado constitucional de derecho se van, digamos, modificando, por un lado, las tareas que el Estado asume, es decir, ¿qué tiene que hacer el Estado? Los gobernantes, ¿para qué gobiernan? Y entonces lo que se empieza a crear, sobre todo en el siglo XIX, es un gran aparato burocrático que no existía en la época feudal, que no existía en el Estado absolutista, porque el Estado absolutista dedicaba todos sus recursos humanos y materiales, o una muy buena parte de sus recursos humanos y materiales, a las guerras. Eran épocas marcadas por las guerras permanentes. Cuando ya está el Estado constitucional de derecho, una buena parte de los recursos humanos y materiales de los países más representativos se dedican a crear una burocracia, y aquí viene lo importante, una burocracia que con base en la Constitución provee servicios públicos. Entonces, en el siglo XIX en Alemania se inventa algo fantástico, fabuloso, lo van a ver más adelante en su carrera, que se llama la seguridad social. Ah, caray, ¿qué es eso? Pues hagan de cuenta, se los voy a decir a la mexicana para que nos entendamos rápido, el IMSS. Inventan en Alemania el IMSS. ¿Qué significa el IMSS si se fijan de fondo? A ver, pensemos. ¿Qué significa un esquema de seguridad social? Significa socializar los riesgos a los que se enfrenta una persona a lo largo de su vida. ¿Para qué? Para que esa persona no los tenga que enfrentar solos, con su bolsa, con su chequera, con su cartera, con sus ahorros, etcétera, sino que nosotros como sociedad, digamos, nos vamos a organizar, vamos a pagar impuestos, vamos a crear hospitales públicos, vamos a contratar profesionales de la medicina para que si uno de nosotros se enferma, el riesgo que se está enfrentando esa persona sea enfrentado socialmente. ¡Pum! Ahora imagínense la cantidad de burocracia que eso tiene. Otra, la educación. El Estado dice, quiero ciudadanos, quiero ciudadanas informados. Quiero personas que estén preparadas para el mercado laboral. Quiero personas que estén informadas de qué está pasando en el mundo, cuáles son los elementos que tienen que conocer para que les vaya bien en la vida. Entonces vamos a crear un sistema público de educación. Ah, caray. Pues está padrísimo, pero imagínense lo que eso supone en términos de recursos humanos y de recursos materiales. ¿Y todo eso con base en qué? En el constitucionalismo. El constitucionalismo permite que los estados se vayan robusteciendo, que se vayan generando burocracias, que se vaya profesionalizando. Piensen, por ejemplo, les digo, les podría poner muchos ejemplos, les pongo un tercer y último ejemplo, el servicio diplomático. Toda la diplomacia, todas las relaciones internacionales, vamos a tener un embajador aquí y vamos a tener un cónsul en no sé dónde, etcétera. Pues todo eso es producto y tiene su fundamento en la lógica del Estado constitucional de derecho. Estado constitucional de derecho que, repito, se va desarrollando y se va robusteciendo a lo largo de el siglo XIX. Y el otro gran, gran, gran cambio, muy importante,
tiene que ver con que el Estado constitucional de derecho se democratiza. Ojo, es algo un tanto paradójico y por supuesto discutible, pero ahí les va. ¿Cuál es mi criterio? En ese minuto cero del Estado constitucional que ya les conté, el constitucionalismo de las dos orillas, el Estado constitucional no surge como Estado democrático. ¿Por qué? Pues porque tú no puedes considerar democrático un Estado que excluye de la participación política a las mujeres, que permite la esclavitud, que le niega derechos a un buen porcentaje de la población, etcétera, etcétera. Eso no es democrático. Entonces, el Estado constitucional en su evolución en el siglo XIX se va democratizando. ¿Cómo lo hace? A través de dos procesos fundamentales. Uno, la universalización del sufragio. Es decir, el sufragio se universaliza y a partir de ciertas condiciones, por ejemplo, de mayoría de edad y de ciudadanía, todas las personas pueden tener participación política, pueden contribuir de la manera que en cada país se determine y establezca en la toma de decisiones.